Bueno, estamos de regreso en esta primera edición de Radio Análisis. Son exactamente las 9 de la mañana con 32 minutos, completamente en vivo y en directo a través de todas las plataformas de Radio Universidad de Chile, la red de radios que piensan y el canal de televisión UChile TV. Bueno, como escuchábamos en el bloque anterior, estamos en pleno proceso ya de trabajo del Consejo Constitucional. Pero en paralelo también se está desarrollando el mes de la participación, que de mes ya queda, partió el 7 de junio, termina ahora el 7 de julio, es decir, queda una semana. Y en esta semana varias iniciativas populares de norma que se han inscrito para ser parte de la discusión de esta instancia están contra el tiempo para juntar las 10.000 firmas requeridas que estableció el proceso para poder entonces tener y pasar a la siguiente fase, podríamos decir, ¿no?, dentro del debate. Bueno, una de estas normas ha sido presentada por la plataforma Nada Sin Nosotras, no es una, en realidad son tres bastante importantes, y para conversar de ellas estamos a esta hora de la mañana junto a la socióloga, investigadora de Corporación Humanas, Mariela Infante, a quien le damos la bienvenida. Mariela, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola, Claudio, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá con ustedes en la radio. Sí, no, nosotros felices también de conversar respecto de estas iniciativas populares de norma que han sido presentadas por esta plataforma. Pero antes de entrar en el detalle de cada una de ellas, te quería preguntar una opinión respecto de cómo han visto el proceso, cómo han visto este nuevo proceso constitucional. Partimos no de cero, pero sí con un formato distinto al que, por ejemplo, se vio en la Convención Constitucional. ¿Cuál es la evaluación o la mirada que tienen, ¿no?, respecto de cómo se está llevando a cabo este tema? Uh-huh. Bueno, Claudio, lo primero es decir que Corporación Humanas, en conjunto con el Observatorio Género y Equidad y el Centro de Estudio de la Mujer, llevamos ya desde el 2020-2021 trabajando en este proceso constituyente que sabemos que se inició ya hace bastantes años. Y que la verdad nosotras siempre hemos apostado porque la ciudadanía, en particular las mujeres, tengan una participación incidente en este proceso y también por incorporar una agenda histórica, feminista y de derechos humanos de las mujeres en el contenido de la Constitución. Entonces nuestra principal postura, apuesta es tenemos que estar, tenemos que participar. Y de ahí viene, ¿verdad?, el nombre de nuestra plataforma, Nada Sin Nosotras. Queremos participar, estar ahí, incorporar nuestras ideas, nuestras necesidades, nuestras demandas. No se puede hacer un proceso tan importante como escribir una nueva constitución sin la perspectiva de las mujeres, disidencia. Por lo tanto, ahí tenemos una primera postura. Nosotras tenemos una visión crítica de lo que es este proceso en varios aspectos. Primero, lo que significa un consejo experto, ¿verdad? Esa distinción tan odiosa que tiene que ver con distinguir a quienes son personas aptas para escribir una nueva constitución, personas abogadas, académicas, y distinguirla del resto de la sociedad civil o de la ciudadanía no nos gusta para nada. También tenemos, por ejemplo, una visión crítica respecto a lo que tú decías, cómo es posible que haya un mes de participación de la sociedad civil. Este proceso es bastante acotado, bastante limitado en términos de participación. La ciudadanía también está muy desmotivada, lo sabemos, pero a pesar de esta postura crítica, nosotras seguimos sosteniendo que tenemos que estar ahí presentes porque si no, las decisiones se van a tomar de igual manera, pero sin nosotras, ¿verdad? Ahora, bueno, se han elaborado estos mecanismos para que la ciudadanía pueda participar. Ha estado ahí nuestra universidad trabajando junto a la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y una de estas es la Iniciativa Popular de Norma, que es distinto a lo que, por ejemplo, conocíamos en la convención, donde la iniciativa, por así decirlo, era libre. Acá no, acá tiene que ser sobre la base del texto que elaboró la comisión experta. Y finalmente se presentan estas tres que están sometidas a la recolección de firmas que termina el próximo 7 de julio. La primera, derecho a una vida libre de violencia. La segunda, llamada Nada Sin Nosotras, que tiene relación con la democracia paritaria. Y la tercera, respecto de la defensa de los derechos humanos, valiendo las obligaciones que tiene el Estado en la materia, la jerarquía constitucional de los tratados, etc. ¿Por qué estos tres temas? ¿Por qué? Voy a partir por derechos humanos. Bueno, nosotras, Corporación Humana, somos una organización feminista y de derechos humanos. Nosotras vemos
los derechos humanos que están contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos que Chile ha suscrito y ratificado. En Naciones Unidas hay 9 tratados, en el sistema interamericano también tenemos numerosos tratados de derechos humanos. Lo vemos, Claudio, como una llave maestra, como una llave que abre todas las puertas. ¿Por qué? Porque los derechos humanos tienen esa capacidad, primero de decir, todos los seres humanos somos iguales, nacemos libres, iguales en dignidad y derechos. Ese principio de igualdad y no discriminación es básico para las reivindicaciones que tenemos las feministas, para nuestra agenda feminista, y no solo para la nuestra, quienes tienen, qué sé yo, una preocupación particular por los derechos de niños y niñas, tenemos la Convención de Naciones Unidas de los Derechos del Niño, una sensibilidad particular con la discriminación que enfrentan las personas con discapacidad, lo mismo, el derecho a vivir libres de cualquier tipo de tortura o maltrato, hay una convención sobre la tortura. Entonces, bueno, vemos que está como una constitución no puede tener todo, ¿verdad? No puede tener un nivel tan detallado, es un marco general. Creemos que es muy importante que este texto reconozca que los tratados de derechos humanos que Chile ha ratificado son un referente, son una obligación y que el Estado y todos sus órganos tienen que generar acciones concretas para promoverlos, para respetarlos, para garantizarlos. Hasta ahora el texto constitucional que tenemos es bastante ambiguo en lo que respecta a cómo Chile recepciona y el estatus, digamos, constitucional que tienen esos tratados, que son compromisos que el Estado voluntariamente contrajo. Entonces nosotras vemos que es muy importante que eso sea bastante claro y que diga explícitamente los tratados de derechos humanos ratificados por Chile tienen rango constitucional y que se expliciten las obligaciones que tienen los órganos del Estado. Y paso el aviso para quienes nos escuchan y les interese adherir a esta iniciativa popular, tienen que ingresar con una clave única al sitio de la Secretaría de Participación y es el número de iniciativa 8255. Con su clave única usted puede apoyar hasta 10 iniciativas. Hay diversas materias, educación, salud, trabajo. Yo también pienso, Claudio, las grandes preocupaciones que ha tenido la ciudadanía en los últimos años. Pensiones dignas, salud, educación, que no dependa del tamaño del bolsillo, sino que sea de acceso libre para todas las personas, esos son derechos humanos, son derechos económicos, sociales y culturales. Si tenemos una adecuada recepción del derecho internacional en nuestra Constitución, los tribunales van a aplicar esos estándares internacionales. El Parlamento, cuando haga leyes, va a adecuar las leyes a esos estándares. El Estado, el Ejecutivo, va a adecuar las políticas públicas a esas obligaciones básicas. Entonces, esta iniciativa popular de derechos humanos es muy, muy relevante, porque como te decía, es como esa llavecita maestra que nos abre paso a que los derechos de todas las personas sean adecuadamente garantizados sin necesidad de enumerarlos uno a uno en el texto constitucional. Ahora ya, vamos a ir avisando rápidamente a nuestros auditores y auditoras para que vayan tomando nota. Bueno, el sitio es secretariadeparticipación.cl, secretariadeparticipación.cl, ahí usted entra, está bien en grande donde tiene que entrar, así que no se va a perder. Como decía Mariela, puede apoyar hasta 10 iniciativas y esta relativa a los derechos humanos es la 8255. 8255. 8255 y tiene que entrar con su clave única, que es la que usa para todos los trámites digitales, registro civil, etcétera, etcétera. Esa misma clave única usted entra y puede hacer ese trámite. Ya prácticamente todos tenemos clave única, sobre todo después de la pandemia, que tuvimos que hacer muchos trámites vía internet. Bueno, hay otra de las iniciativas que ustedes presentaron que es muy importante porque, bueno, son todas importantes, pero esta porque ha estado muy en el debate, ¿no? Respecto de cómo está, por ejemplo, conformado el Consejo Constitucional, que sabemos tiene una mayoría actualmente de derecha, fixada también con el Partido Republicano, y que tiene que ver con la democracia paritaria. Ya ha expresado el Partido Republicano su idea de no apoyar, por ejemplo, la paridad de salida, que sería un punto que no estarían disponibles de apoyar. Y precisamente ha sido uno de los temas que más ha generado preocupación respecto de perder los avances que, por ejemplo, se habían conseguido anteriormente, incluso con la convención u otras instancias. ¿Cómo ven ese tema ustedes también y la importancia también del mismo? Sí.
Nosotras vemos que es muy relevante mantener este avance que tuvimos en el proceso anterior de tener por primera vez un órgano público paritario. Ningún órgano de representación en Chile es paritario. Las mujeres tenemos derecho a votar hace más de 50 años, ¿verdad? Pero el derecho a ser elegidas todavía no se garantiza. Hay una serie de obstáculos que limitan que las mujeres entren en igualdad de condiciones y también proporcionalmente a lo que somos en la población. Somos la mayoría de la población, pero en el Parlamento hay menos de 30% de, qué sé yo, de mujeres. Uno ve los distintos espacios de poder y siempre las mujeres están en la base, pero cuando se trata de ir escalando y de tomar decisiones, las mujeres van disminuyendo significativamente. Eso tiene que ver con barreras culturales, barreras sociales, y hay que establecer, está demostrado internacionalmente, medidas específicas, concretas, y que generalmente tienen que establecer una obligación para que eso ocurra. No ocurre automáticamente y cuando se hacen cálculos es como hay que esperar 80 años para que exista paridad de manera natural. Creemos que eso no puede ser porque orada el principio mismo de la democracia. O sea, ¿de qué democracia estamos hablando si más de la mitad queda afuera? ¿Verdad? Entonces creemos que es muy importante que este texto constitucional primero defina la democracia como basada en un principio paritario. Y segundo, que el Estado tenga la obligación de garantizar que hombres y mujeres participen de manera equilibrada en cargos públicos y bueno, en verdad una obligación específica a que eso ocurra, no esperar a que sea el cambio cultural y que los pasen los años, etc. Es algo muy importante para sostener. También le pusimos, bueno, nada sin nosotras, ¿verdad?, a esa iniciativa, y es la 8247, Claudio. Ahora, Mariela, te voy a plantear un argumento que obviamente es caricaturesco, no lo comparto para nada, pero solamente para favorecer la conversación, porque es parte también de lo que se expone en redes sociales. Hemos visto lo peligroso que a veces puede llegar a ser el debate en redes sociales y siempre es bueno ir desmintiendo algunas cosas. Este argumento de que, por ejemplo, avanzar en paridad es discriminatorio, en el sentido de que, por ejemplo, en las elecciones no se va a reflejar lo que la voluntad popular esgrimió, porque el candidato que no voté, pese a que sacó más votos, quedó fuera porque se tuvo que favorecer a otra persona para garantizar esa paridad. ¿Qué podríamos decir respecto a eso? Sí, en general, nuestro actual sistema electoral, por ejemplo, el voto de una persona que vive en Puente Alto o en Maipú no vale lo mismo que el voto de una persona que vive en Punta Arenas, ¿verdad? Hay distritos enormes, circunscripciones enormes en la región metropolitana que, por ejemplo, eligen 2 senadores, y en Punta Arenas también, ¿verdad?, localidades mucho más pequeñas, una población mucho más pequeña, elige también 2. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que es algo deseable, importante que las regiones tengan una representación, más allá de la población. Si no, acá en la región metropolitana tendríamos más de la mitad, ¿verdad?, porque está concentrada aquí la mayoría de las personas. Existen esas correcciones, Claudio, ya existen. Nuestro actual sistema electoral lo hace territorialmente. Por lo tanto, eso de meter la mano a la urna y que cada voto vale lo mismo ya es algo que uno tiene que decir, no ocurre. Esto no es meter la mano a la urna primero porque las personas votan por candidatas. Acá no hay una obligación de esta va a ser la persona que va a ir, sino que hay un amplio pool de candidaturas. Lo que permite la paridad es que las mujeres puedan llegar a ser candidatas, porque ese es el principal obstáculo. Los partidos políticos, la política sigue siendo muy masculina, entonces cuando no existe esta obligación van 20% de mujeres, 30% mujeres candidatas. Cuando existe la obligación va la mitad de candidatas y ellas mismas resultan elegidas. Lo vimos en el proceso constituyente anterior, donde incluso la corrección favoreció a los hombres. O sea, hubo mujeres en posiciones competitivas y lograron elegirse. Por lo tanto, yo diría que eso de meter la mano a la urna es bastante relativo, porque cuando nosotras queremos construir como país un sistema democrático, hacemos ese tipo de correcciones. Decimos, sí, es importante lo territorial, que tengan presencia en el Parlamento. Es importante también que las mujeres no estamos obligando aquí, ni meter la mano en la urna sería, Claudio, imponer a una persona una candidatura. Todas estas personas van a ser electas, es darles la oportunidad para que puedan participar
y correr en esta carrera donde sabemos que igual siempre las mujeres tenemos muchas más mochilas, principalmente por las obligaciones y responsabilidades familiares y de cuidados que la sociedad nos asigna. Sí, estamos conversando con la socióloga e investigadora de Corporación Humanas, Mariela Infante, a propósito de estas iniciativas populares de norma respaldadas por la plataforma Nada Sin Nosotras. Está ahí el Observatorio de Género y Equidad, el Centro de Estudios de la Mujer, Nada Sin Nosotras, Corporación Humanas. Mariela, bueno, entonces la iniciativa Nada Sin Nosotras, Democracia Paritaria, ¿cómo la puede encontrar la gente en la plataforma? Nada Sin Nosotras es la iniciativa 8247, pueden ingresar el número 8247 o escribir Nada Sin Nosotras. También a nuestras redes sociales de Corporación Humanas y Nada Sin Nosotras, tenemos Twitter, Instagram, pueden encontrar ahí algunas publicaciones específicas que directamente las van a llevar al link de estas iniciativas. Y bueno, Mariela, y respecto de esta otra iniciativa que ustedes están promoviendo, Derecho a una Vida Libre de Violencia, bueno, este es un tema que lamentablemente lo venimos conversando desde hace décadas, han habido avances, pero de todas formas la situación sigue siendo bien crítica y compleja. ¿Qué podríamos decir al respecto? Sí, Claudio. Bueno, para nosotras es muy relevante que el derecho a vivir libres de violencia, esté reconocido constitucionalmente. ¿Por qué? Porque la violencia sigue siendo, ¿verdad?, un flagelo que no podemos erradicar. El Estado falla en toda la línea. No logra prevenir la violencia, no logra educarnos para que desde, qué sé yo, la más temprana infancia entendamos que los roles de género no tienen que ver con, ni las relaciones, no tienen que ver con que los hombres dominan y las mujeres obedecen, etcétera. Entonces falla en prevenir. Cuando ocurre una situación de violencia, falla en investigar, falla en sancionar. No hay tampoco reparación a las víctimas. Creemos que si esto tiene un rango constitucional, los diferentes órganos del Estado van a avanzar hacia cumplir sus obligaciones de erradicar la violencia, de enfrentarla en serio, porque llevamos, lo que tú decías, 20, 30 años hablando de esto y seguimos igual. Las cifras de violencia siguen muy, muy altas. Si una ve, qué sé yo, las cifras de denuncias de violencia intrafamiliar, más de 100.000, 140.000, donde 80% son mujeres. Si vemos los índices de femicidios frustrados, también sigue siendo muy, muy alto. No hay una intervención efectiva que tenga un impacto. Tener el derecho a una vida libre de violencia en la Constitución y explicitar cuáles son las obligaciones del Estado al respecto nos van a permitir avanzar una hoja de ruta para que tengamos políticas públicas, leyes que efectivamente erradiquen la violencia. Por último, ya que se nos está acabando lamentablemente el tiempo, Mariela, para hacer una suerte de resumen o de conclusión respecto de lo que hemos estado hablando a partir de estas iniciativas populares de norma, ¿qué reflexión podemos hacer respecto de cómo estos temas se han abordado en este nuevo proceso? Porque en el primero o en el segundo, ahí cada cual él pone el orden que quiera, pero en el de la convención, estos temas fueron centrales, fueron parte importante y cruzó la discusión de todos los demás temas, pero ahora como que no se ha visto eso. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí. Bueno, presentamos estas iniciativas populares, Claudio, porque vemos una total ausencia o insuficiencia de estas tres cuestiones que estamos comentando en el actual texto, en el anteproyecto que hizo la comisión experta. No existe derecho a una vida libre de violencia, no se nombra. Lo que tiene que ver con la recepción de los tratados de derechos humanos es absolutamente insuficiente y lo que quedó de paridad es una cuota temporal también muy insuficiente. Por lo tanto, son elementos que no están y que creemos que son los mínimos, los básicos que deben incorporarse. Yo quiero decirle a las personas que nos escuchan que apoyar las iniciativas populares no es contradictorio a tener una visión crítica de este proceso. Nosotras creemos que acá nos estamos jugando también una batalla cultural. Es importante que entren estos y otros temas de derechos humanos. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo van a leer los medios? Como estas son las prioridades de la ciudadanía. Por ejemplo, Claudio, si uno ve las iniciativas populares que tienen mayor número de firmas, la mayoría son las que mantienen y profundizan este modelo neoliberal. La verdad que
borran con el codo todo lo que han sido los últimos 10, 15 años de reivindicaciones por pensiones dignas, por salud, por educación. No podemos permitir que la lectura política y de los medios sea que las prioridades y que todo aquello por lo que se ha luchado en los últimos años, los movimientos sociales, no existe y ya no es importante. Nosotras tenemos que estar ahí. Si esto queda o no queda en el anteproyecto, en el borrador final de la nueva Constitución, bueno, veremos qué decidimos ahí después cuando tengamos el texto, pero es importante también para la incidencia que hagamos a nivel legislativo, en todos los niveles. Aquí nos estamos jugando como lo que decía, una batalla cultural de cuáles son las cuestiones relevantes para la ciudadanía y qué necesitamos para avanzar en un tipo de sociedad inclusiva, que nos permita resolver todos los conflictos y la gran fractura social que se visibilizó, ¿verdad?, con el estallido, con la revuelta social del 2019. Uh-huh. Bueno, reiteramos el llamado entonces a que ingrese al sitio web secretariadeparticipación.cl. Ahí con su RUT, su clave única, puede apoyar hasta 10 iniciativas populares. Acá hablamos de 3. La de defensa de los derechos humanos, que la puede encontrar por el número 8255, Nada sin nosotras sobre democracia paritaria 8247, y el derecho a una vida libre de violencia es el número 8219. Entonces ahí esos 3 números, anótelos, ingresa a la plataforma y no se quede solo en eso, ¿eh? No se quede solamente en apoyar la iniciativa, sino que difunda también, compártala en su redes sociales, muy en poco su grupo tiempo de WhatsApp. Queda una semana. Una semana hasta el 7 de julio, así que por favor es importante que nuestras prioridades estén puestas en la agenda pública, en la agenda mediática, más allá de este proceso constitucional. Sí, tenemos que incidir en todos los espacios. Así que ahí en su grupo de WhatsApp mande un meme, hoy mira este meme, y ahí mete el link de la Secretaría de Participación, y aprovecha de apoyar estas iniciativas populares. En el almuerzo del fin de semana, Claudio, todos los espacios sirven. Sí. Así es. Mariela, gracias por haber estado con nosotros. Mariela Infante, investigadora, socióloga de Corporación Humanas. Que tengan buen día. Gracias, buen día. Y nosotros también despedimos esta primera edición de Radio Análisis. Son las 9:54. Siga nuestra sintonía porque en breve llega Antonella Esteves y Semáforo. Y por supuesto también continúe en la compañía de la red de radios que piensan y el canal de televisión Uchile TV. Yo me despido hasta el lunes, acá en la primera edición. En un ratito más junto a Diana Porras en la segunda edición de Radio Análisis a las 13 horas. Que tengan un buen fin de semana. El Departamento de